este es un espacio, un segmento para analizar los factores relacionados con lo que no se ve de una pelea que puede depender de esos factores para caer hacia un lado o hacia el otro este sábado, independiente del gran favoritismo que tiene Jaron Ennis para llevarse la victoria. Antes que eso, hay algo sobre lo cual yo les estuve hablando que tenía que ver con la oposición a la cual han enfrentado los dos. Ahí lo tienen ustedes, la llamada oposición no enfrentada significa que hay púgiles de esta generación que por una u otra razón los dos no los enfrentaron. No estamos hablando de que tanto Ennis como Sander Sayas los hayan evitado. Aclaremos eso. No se trata de evitarlos, se trata sí de que era oposición consistente porque coinciden los tiempos, son la misma generación, están dentro de los mismos niveles, dentro de un primer nivel, y seguramente alguno de estos rivales, tanto para Ennis como para Sander Sayas, nos hubieran permitido evaluarlos de otra manera. Allí tienen a Israel Madrimov, tienen a Sebastián Fundora, tienen a Tin Tszyu, tienen a Sergei Bohachuk, tienen a Bagram Murtasaliev, tienen a Virgil Ortiz y también hay que agregar a Erickson Lubin, porque más allá de que perdió con Ortiz, que perdió con Fundora, es un hombre que es un buen calador en la 154, es un rival que se la juega, al menos mientras estuvo vigente, fue un hombre que siempre era un buen examen para cualquiera de los campeones o las principales figuras. De ahí entonces a que hay que estar dentro de esa lista de boxeadores también tiene que ser integrado Erickson Lubin. A ninguno de esos lo enfrentaron y de ahí a que uno siempre dice que le faltaron rivales, que le faltó posición consistente a los dos, tanto a Jaron Ennis como a Sander Sayas, algo que nos impide muchas veces medir en su real dimensión las potestades para proclamarlo el gran favorito a llevarse esta victoria. Por eso yo soy bastante escéptico a la hora de volcar mi pronóstico para Jaron Ennis. Entiendo que boxísticamente, por un tema de edad, de un mayor recorrido y por lo que él transmite boxísticamente, técnicamente es algo superior a Sander Sayas, pero Sander Sayas compensa con otros factores, como vamos a ver ahora, que seguramente logran emparejar la pelea. Para mí es una pelea muy pareja. Más allá de que mi pronóstico ya lo saben, victoria de Ennis por cualquier vía, me inclino a una victoria por puntos y si es por nocaut va a ser un nocaut tardío al final de la pelea. Puede sorprender Sander Sayas, puede ganar incluso noquear. Incluso no sería sorpresa que ganara. Lo ocurre que cuando ponemos uno frente al otro hay que decidirse por uno y hay determinados elementos que le dan una luz de ventaja a Jaron Ennis para otorgarle entonces, en términos de predicción, a él la posibilidad de llevarse el resultado. Pero vamos a los factores que están allí en el título. Vamos a empezar por el factor número uno. El factor número uno en estos intangibles serían los jueces. Los jueces en cada pelea son un verdadero tiro al aire, una bala perdida que va para cualquier lado y esta pelea puede ser una de esas peleas donde los jueces tengan mucha incidencia si la misma llega a la distancia. ¿Por cuál razón? Porque Jaron Ennis, si bien puede ser muy superior desde lo técnico, va a trabajar, tenemos plena y absoluta certeza de que Sander Sayas va a trabajar mucho en función de ir sumando puntos. Seguramente, si no es un hombre que se suelta a buscar combinaciones y toma riesgos al inicio de los asaltos, lo va a hacer al final, le va a pelear todos los asaltos a Jaron Ennis y si llegan al final, cuidado porque puede caer para cualquier lado por esa razón, por aquello de que no todos los jueces tienen una misma interpretación de cada asalto, no todos los ven de una misma manera y existe siempre, más allá de que no esté escrito sobre piedra, aquella predisposición en asaltos cerrados a favorecer al campeón. Y esta vez no es un campeón, es un doble campeón. Se presupone siempre que el retador es el que tiene que hacer el gasto, el que tiene que esmerarse y es el que tiene que mostrar algo diferente para que en los asaltos le den la diferencia a los jueces cuando los mismos son cerrados. De ahí entonces a que el factor juez, si no hay un knockout, cuidado porque empareja totalmente lo que puede ser el resultado de esta pelea.
El segundo intangible, el factor 2, es cómo vemos a Zayas. Hay varios comentarios que a mí me sorprendió porque yo había pensado también en esto como un factor que puede ser determinante, un factor oculto, pero vi que muchos coinciden en forma independiente, no porque yo lo haya dicho, porque lo estoy diciendo ahora, pero he notado que hay coincidencia en muchos analistas en que pueden estar realizando con Sander Zayas una suerte de llevarlo en modo riesgo, modo calculado, a ejemplo de Canelo Floyd, que precisamente tenía la misma edad. Yo no sé si tenía la misma o tenía un año menos Canelo, creo que tenía 22 o 23, no recuerdo exacto ahora, pero andaba allí en los 23 años. Cuando enfrentó a Floyd Mayweather, hubo muchos que decían de que no era el momento, que se estaban apurando a llevarlo a enfrentar a Floyd. Perdió, obviamente, lo llevó a la escuela, le dio cátedra, pero a partir de ese momento, el Canelo Álvarez trabajando sus peleas con mucha astucia en los escritorios, enfrentando a rivales que siempre eran el lado B, estableciendo las reglas de la pelea. Aquella derrota le abrió la puerta a grandes peleas y obviamente a transformarlo en uno de los grandes millonarios del boxeo. No sé si el máximo de todos, pero anda allí, peleándose con Mayweather y quizás con Pacquiao en ingresos recibidos. Para la edad de Canelo, que le quedan peleas, realmente seguramente los va a pasar. Y logró mucha cosa precisamente asumiendo un riesgo que muchos le decían que a esa edad no convenía que lo hiciera. Lo hizo y le dio muy buen resultado. Quizás, y esto no es una certeza absoluta, es una especulación encima de un factor intangible. Tal vez han convencido a Sander Zayas de asumir esta pelea. Recuerden lo que les dije siempre, esta pelea no la asumió Zayas porque fuera un desafío para él, la asumió porque era necesario. Fue prácticamente una exigencia de Top Rank o una exigencia de DAZN a Top Rank para firmarle el contrato, que en cierta medida sacrificara a una de sus grandes figuras, enfrentándolo a quien querían que enfrentara, que era Jaron Ennis, y por eso se dio esa pelea. No está escrito, no es oficial, pero eso es lo que pasó. No me vengan a mí con otra historia, porque esa es la pura verdad de la razón por la cual esta pelea se dio. Ahora, Sander Zayas, sabemos que es un chico guapo, que quiere enfrentar a todo el mundo, pero seguramente ya tienen una ruta trazada, muy bien trazada, ante la eventualidad de que se confirmen las apuestas y sea el campeón, sea el ganador, Jaron Ennis. La derrota, digamos, va a transformarlo en aquel que no le tuvo miedo, que perdió, pero es joven y se va a recuperar. Y seguramente, al igual que Canelo Álvarez, va a subir de división a las... recuerden que la pelea de Canelo fue allá por las 150, más o menos 154 libras. Va a subir a 160 libras, como lo hizo Canelo Álvarez, y obviamente se va a hacer campeón de esa división. ¿Por cuál razón? Porque la división como que lo está esperando. Yo no digo que esto sea una estrategia de la Organización Mundial de Boxeo, que lo quiere beneficiar, pero como que el hecho de que hayan dejado a otro boxeador de top rank allí congelado, con un título que está sancionado, pero tiene el título, va a permitir que inmediatamente después de esta pelea, si pierde Sander Zayas, inmediatamente van a crear un título interino, anoten y peguen, eso va a pasar, van a crear un título interino y ese título interino lo va a disputar, como el campeón no puede, lo va a disputar por un buen tiempo, entonces Sander Zayas va a ser el campeón interino. ¿Y qué ocurrirá después? Uno puede pensar que cuando regrese Yanibek Alincanuli, que ya va un tiempo ya de sanción, seguramente en los próximos meses ya va a estar habilitado, uno puede pensar que va a enfrentar a Yanibek Alincanuli porque va a ser campeón interino de las 160 libras Sander Zayas y el campeón oficial va a ser Yanibek Alincanuli. No, no lo va a enfrentar, sino que va a asumir la condición de campeón porque Alincanuli es un hombre que ya no puede dar las 160 y seguramente le van a facilitar las cosas para que suba directamente a enfrentar al campeón de turno de la OMB, que en este caso sería Hamza Chiraz, ¿no? Hamza Chiraz va a ser el campeón de las 168 libras y en su condición de campeón de las 160, la OMB le va a facilitar la vida, va a subir a 168 a una pelea de título a Alincanuli y va a pasar automáticamente a la condición de campeón enfrentando a algún rival allí de los clasificados como campeón interino. Sander Zayas y Sander Zayas va a volver a ser campeón. No digo que esto lo escriban en piedra, pero sabiendo
acompañando el boxeo en los últimos 30 años, cómo han funcionado los organismos, donde hay hijos y entrenados, donde hay milagros que ocurren con determinados campeones que aparecen de la nada en el primer lugar de las clasificaciones, como apareció Killian Davis, como apareció Yayo Petaya en la AMB, tomando eso en cuenta, anoten y peguen que después de esta pelea, en caso pierda, aclaremos, en caso pierda, Sander Sayas inmediatamente va a 160 y en un par de meses vuelve a ser campeón. Vamos a ir al cuarto factor, que es Ennis y los cambios de guardia. Este es un detalle muy interesante. ¿Por qué? Porque uno de las herramientas de mayor utilidad que tiene precisamente en su arsenal Jaron Ennis es esa facilidad de cambiar de guardias, algo en lo cual ha imitado, ha clonado recursos que son de Terence Crawford, un Crawford que siempre nos quedamos esperando que se enfrentaran entre ellos y no ocurrió cuando Crawford era campeón en 147. En ese caso, entonces, hay que imaginar que él los va a utilizar de más de una manera en esta pelea. Como todo intangible, no sabemos si le va a dar el resultado esperado, no sabemos de qué manera va a contrarrestar esos cambios de guardia, ese reposicionamiento en medio de una pelea Sander Sayas, pero hay un detalle que ilustra muy bien la importancia que tienen los cambios de guardia de Jaron Ennis, y es el hecho de que trajeron a Terence Crawford a trabajar en los esparreos precisamente con Sander Sayas, porque si hay alguien que lo ha hecho a la perfección, le ha dado enormes resultados, y lo de Jaron Ennis es casi una copia china de Terence Crawford en el aspecto del cambio de guardia. Por esa razón trabajaron con Terence Crawford. Terence Crawford lo asesoró en ese aspecto y realmente hicieron lo correcto. Trajeron a alguien que pelea de la misma manera en ese departamento y según como le haya ido va a tener entonces en la memoria descriptiva del boxeo de su rival, va a tener entonces Sander Sayas un ejemplo en el cual respaldarse a la hora de tratar de contrarrestar o de anular las ventajas que le otorga la facilidad esa de cambiar de guardia, complicarle incluso el tren de pelea, las salidas laterales, todo eso se le complica evidentemente ante un hombre que puede hacer ese tipo de cambios como lo hacía Terence Crawford. De ahí a que esperemos que Crawford lo haya asesorado de buena manera a Sander Sayas y pueda entonces contrarrestar uno de los factores más importantes que tiene Jaron Ennis en su arsenal ofensivo. Y vamos a ir al quinto factor, el quinto factor de los intangibles, el factor 5, y es el hecho de que Sayas adopte el riesgo de acelerar temprano. En este aspecto, bueno, es importantísimo. Déjenme que estoy buscando aquí una información que entiendo que es importante relacionada con esto. Bueno, la tengo muy lejos, así que vamos a dejarla para después. El hecho de que él al principio de la pelea salga a presionar a Jaron Ennis, algo que no se espera. Se supone que va a ser Ennis el que dé el paso adelante, el que trate de encerrarlo, que le corte las salidas sin entrar a la pelea en corto. A Jaron Ennis no le gusta tener espacios para soltar sus golpes, pero es un hombre que al principio le gusta poner presión. Se supone también del que va a tratar de usar todo el cuadrilátero moviéndose, trabajando desde ángulos, es precisamente Sander Sayas. Ahora, ¿qué pasa si Sayas va a aprovechar su mejor envergadura física? Lo de él es más físico que otra cosa y mucha movilidad para ser él el que vaya a sorprender, a ver si lo toma frío, si le llega con buenos golpes y consigue empezar a robarle asaltos temprano. Se supone que si lo hace, van a ser 2 o 3 o a lo máximo 4 asaltos de mucha presión por parte de Sayas y después le va a ceder la iniciativa a Jaron Ennis, lo va a esperar, lo va a llamar a la pelea, va a utilizar él el contragolpe, se va a mover, va a utilizar los ángulos, lo va a incomodar, le va a hacer incómoda la pelea por ese lado y lo va a obligar a que abuse de la ansiedad aquella del hombre que se pueda ver atrás en la pelea.
Este detalle es importantísimo, por eso lo puse en los intangibles, porque puede elegir ese tipo de estrategia, Sander Sayas, a los efectos de estirar todo lo que pueda los momentos de zozobra. Se supone que van a ocurrir en los asaltos finales cuando salga la desesperada Ennis, soltando golpes de poder. Y obviamente Sayas va a contrarrestar eso buscando siempre robarle los asaltos, pelearle la pelea en las tarjetas, como le decía en el primer factor, y llevarla a la distancia completa, a los 12 episodios. De ahí entonces uno cree que puede ocurrir esto y vamos a ver cómo le va. Por eso es totalmente algo incierto propio de los intangibles. De ahí entonces a que esta pelea tiene demasiadas cosas, yo creo que tiene demasiadas cosas inciertas, tiene demasiadas dudas. Hay mucha incertidumbre en demasiados departamentos por aquello que no se conoce, lo que les mostraba al principio, de que no han enfrentado a oposición que los lleve realmente a las aguas profundas, cualquiera de los dos. Entonces hay determinados dibujos que nos hacemos de determinados momentos de la pelea que no sabemos cómo resolverlos en nuestras predicciones. De ahí entonces a que hay demasiados puntos oscuros en cualquier pronóstico de lo que puede suceder y todo eso puede beneficiar a uno o al otro. De ahí entonces a que los pronósticos deberían ser más cerrados de lo que son. Creo que ya estaba Ennis en las apuestas, ustedes corríjanme, escríbanlo por allí debajo, pero creo que ya estaba a menos 500, es decir, le están otorgando unas ventajas astronómicas, cosa que yo creo que están un poco lejanas de la realidad. Nos podemos equivocar, por ahí capaz que hay un knockout en el primer asalto. Es boxeo, un solo golpe cambia cualquier historia, pero si nos manejamos por la lógica y todo aquello que no se conoce, esta es una pelea típica de esas que van a ser disputadas, que van a tener momentos aburridos. ¿Por qué? Porque cada uno va a dudar en tomar o no tomar la iniciativa. Los dos van a querer contragolpear, los dos van a tratar. ¿Por qué? Porque en el contragolpe, aquel que toma los riesgos puede cometer errores y ese es el momento para conectarle golpes limpios, golpes que determinan y que definen cualquier asalto. De ahí entonces a que van a haber muchos momentos de puro ajedrez, de espera, nos vamos a aburrir quizás. No esperen un vértigo continuo en esta pelea porque no lo va a haber, porque son dos hombres inteligentes y uno que es joven pero viene muy bien asesorado, viene muy mentalizado, viene muy entusiasmado a esta pelea y seguramente eso le va a rendir también beneficios. Me refiero a Sander Sayas. De ahí entonces a que vamos a esperar este sábado una muy buena pelea cuando la misma llegue a esos momentos de definición en que los dos salen a buscar los puntos de los asaltos. Cuando Jaron Ennis vea que puede ir atrás en las tarjetas y salga a buscar el knockout y tome riesgos, a ver cómo los aprovecha Sander Sayas, a ver si no hay algún error defensivo de cualquiera de los dos al inicio de la pelea, que siempre es en esos momentos cuando terminan, todavía no han hecho todos los ajustes, cuando pueden suceder entonces esos resbalones que muchas veces son definitivos, decisivos para definir cualquier pelea. Y esta es una pelea que se puede definir por esos errores, contando en que la misma, como yo pienso, llegue a los 12 asaltos y sean los jueces, otros intangibles, los que se ocupen de decidir cuál va a ser el ganador de la pelea de este sábado.